Bienvenidos a este capítulo dedicado a la nutrición balanceada. Vamos a explorar tradiciones culinarias de los países hispanohablantes y aprender vocabulario útil en el proceso. ¿Qué te parece, Mateo? Me parece genial. La comida no solo es alimento, sino también cultura. Por ejemplo, la ensalada rusa, popular en muchos países de América Latina. ¿Sabías que tiene orígenes europeos, pero la hemos adaptado de formas muy interesantes? Exacto. Y lo bonito es cómo cada país le da un toque único. Pero hablemos de algo más básico. ¿Cómo definirías una dieta equilibrada en términos simples? Bueno, una dieta equilibrada incluye una mezcla adecuada de macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas, además de vitaminas y minerales. En español, hablamos de nutrientes para referirnos a estos componentes esenciales. Nutrientes. Es una palabra que todos necesitamos conocer. ¿Y qué me dices de los alimentos integrales? Creo que a veces esa es una confusión común, ¿no? Sí. Alimentos integrales se refiere a comida en su forma más natural, que no ha sido procesada. Por ejemplo, el arroz integral, los frijoles, las frutas y los vegetales frescos. Ah, entiendo. Entonces, los alimentos procesados serían el opuesto, como las papitas en bolsa o los refrescos azucarados. Exactamente. Los alimentos procesados pierden muchos nutrientes durante su producción, y a menudo contienen ingredientes añadidos como conservantes o azúcares. Ya veo. Así que, si queremos una nutrición más sana, necesitamos priorizar opciones más naturales y completas. Correcto. Y un dato interesante. En muchos países hispanohablantes, la comida casera hecha con ingredientes básicos sigue siendo la norma, lo cual es una gran ventaja para mantener un estilo de vida saludable. Es verdad. Creo que eso nos recuerda la importancia de volver a lo básico y adoptar ideas de otras culturas. ¿Algo más que quieras añadir sobre las tradiciones? Vamos, sorpréndeme. Bueno, solo diré que mientras exploramos más del tema, también recordemos que no se trata solo de lo que comemos, sino de cómo lo preparamos y lo disfrutamos en comunidad. Hablando de lo importante que es cómo preparamos y disfrutamos nuestras comidas, Mateo, quiero compartir contigo una historia súper inspiradora sobre alguien que transformó su salud con pequeños cambios en su alimentación. Oh, interesante. ¿Qué tipo de cambios hicieron? Básicamente, esta persona empezó mejorando la calidad de sus comidas. Cambió los desayunos cargados de azúcares por opciones más nutritivas, como avena con frutas. Lo que más me llamó la atención fue su manera creativa de implementar sustituciones alimenticias. ¿Sustituciones alimenticias? Es un término importante. ¿Qué ejemplos puedes darnos? Claro. Reemplazó refrescos por agua con limón y eligió pan integral en lugar del pan blanco tradicional. Además, incluyó más vegetales en sus platos, sustituyendo acompañamientos como papas fritas por ensaladas. Eso suena sencillo, pero muy efectivo. Y creo que la palabra clave aquí es mejorar. No se trata de restricciones intensas, sino de pequeñas mejoras graduales, ¿no? Exacto. Mejorar. Esa actitud progresiva hace toda la diferencia. Otra cosa que me impresionó es cómo empezó a organizar sus horarios de comida, poniendo énfasis en cenar temprano para darle al cuerpo más tiempo para digerir. Es decir, implementó rutinas más conscientes. Eso es interesante. Estoy pensando que esta historia refleja algo muy común en muchas culturas hispanohablantes, donde los horarios pueden influir mucho. ¿Sabías que en algunos países suelen cenar mucho más tarde, lo que a veces complica mantener ciertas rutinas saludables? Es cierto. Esto muestra cómo un ajuste, por más pequeño que sea, puede mejorar significativamente el bienestar. ¿Alguna vez intentaste hacer cambios similares con tus horarios? Sí. Hace tiempo cambié mis cenas a algo más ligero y temprano, y la verdad es que me ayudó bastante con el descanso. Pero también aprendí que no se trata solo del horario,
sino de escuchar tu cuerpo y adaptar tus rutinas a lo que realmente necesitas. Totalmente. Y creo que todos podemos aprender algo de eso. Al final, es como una combinación de pequeñas elecciones que llevan a grandes resultados, ¿verdad? Hablando de hacer elecciones conscientes, hay un hábito que muchas veces subestimamos: la hidratación. Mateo, ¿crees que todos entendemos realmente la importancia de mantenernos hidratados como parte de estas pequeñas mejoras? Buena pregunta. Creo que aunque todos sabemos que es esencial, muchas veces no le damos la prioridad que merece. Es curioso porque hidratación es casi un sinónimo de salud. Exacto. Y no sé si has notado, pero en los países hispanohablantes hay diversidad en cómo la gente percibe e incluso aborda la hidratación diaria. Sí, y eso puede incluir todo. Desde el hábito de beber agua durante el día, hasta preferencias entre agua potable del grifo y agua embotellada. Agua embotellada o agua del grifo son términos que, además de prácticos, reflejan cómo hablamos del tema. Pero a ver, ¿tú eres más de botella o confías en el grifo? Pues depende del lugar. En algunos países, el agua del grifo es perfectamente segura y además más sostenible. Sin embargo, en otros lugares, es más común depender de agua embotellada por cuestiones de confianza en la calidad. Eso tiene sentido. Y hablando de prácticas sostenibles, ¿qué opinas de llevar siempre contigo una botella reutilizable? Para mí ha sido un cambio pequeño, pero muy útil. Estoy totalmente de acuerdo. Usar botellas reutilizables no solo es práctico, sino que también reduce el uso de plástico de un solo uso, lo cual es un beneficio adicional. Y no solo eso, creo que te ayuda a pensar de manera más consciente en beber agua regularmente. Es como tener un recordatorio constante contigo. Sí, y si añadimos vocabulario a esto, como agua con gas o agua mineral, también estamos enriqueciendo nuestras conversaciones cotidianas en español. Es increíble cómo algo tan simple puede abrir nuevos horizontes lingüísticos. Increíble. Y hablando de expresiones, me encanta cómo en cada cultura hispanohablante hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, en algunos lugares dicen agua natural para el agua sin gas. Ese tipo de matices son súper interesantes, ¿no crees? Definitivamente. Esos matices reflejan no solo preferencias, sino también la manera en que conectamos con algo tan elemental como el agua. Pues creo que este tema nos deja mucho para reflexionar. Y ahora que lo mencionas, las variaciones culturales son algo en lo que me gustaría profundizar más en el futuro. Reflexionando sobre los pequeños hábitos que mejoran nuestra calidad de vida, hay otro aspecto crucial que a menudo dejamos de lado: el sueño. Mateo, ¿crees que subestimamos el impacto que tiene en nuestra salud? Totalmente, Luna. El sueño es uno de los pilares fundamentales del bienestar, pero mucha gente lo ve más como un lujo que como una necesidad básica. Es decir, cosas como la calidad del sueño o el ciclo de sueño influyen directamente en cómo nos sentimos física y mentalmente. Sí, tienes razón. Entonces, hablemos primero del término calidad del sueño. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, la calidad del sueño se refiere a qué tan bien descansamos durante la noche. No solo importa cuántas horas dormimos, sino si esas horas permiten que el cuerpo pase por todas las etapas del ciclo de sueño, como el sueño profundo y el sueño REM. Ah, ya entiendo. Es como si no solo bastara con dormir mucho, sino dormir bien, ¿verdad? Exactamente. Puedes dormir 8 horas, pero si no son de buena calidad, te sentirás cansado al día siguiente. Interesante. Pues mira, yo siempre recomiendo establecer un ritual de la noche que ayude a relajar la mente y preparar el cuerpo para un descanso profundo. Un ritual de la noche. Eso suena ideal. ¿Qué sugerirías para empezar con algo simple? Algo sencillo podría ser apagar dispositivos al menos 30 minutos antes de dormir y crear un entorno de sueño. Ah,
Esto es clave, Mateo. Un cuarto oscuro, tranquilo y con una temperatura agradable puede hacer una gran diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. La creación de ese espacio adecuado, ese entorno de sueño, como lo llamaste, es crucial para fomentar el descanso. Y también añadiría evitar comidas o bebidas estimulantes justo antes de acostarse. Claro, como el café o los alimentos pesados. Eso puede alterar por completo el sueño. Incluso he leído que la luz azul de los dispositivos puede interrumpir la producción de melatonina, ¿verdad? Exacto. Y es interesante cómo estas pequeñas decisiones al final tienen un impacto enorme en nuestra salud integral. Es como una cadena, todo está conectado. Sí, la verdad es que cuidar el sueño parece complicado al principio, pero con pequeños ajustes, la mejora puede ser significativa. Es cuestión de ser más conscientes. Así es. Y al final, como en todo, se trata de encontrar lo que mejor funciona para cada persona y convertirlo en un hábito sostenible. Entonces, Mateo, entre todos estos puntos sobre el sueño, como su calidad, los rituales y el entorno adecuado, ¿hay algo que creas que aún no hemos explorado o que convendría destacar más? Bueno, creo que, en resumen, el descanso no es algo que deberíamos considerar como opcional. Dormir bien afecta todo, desde nuestro estado de ánimo hasta nuestra capacidad de aprender y procesar información. Pero es, como dijiste antes, cuestión de ser conscientes y cultivar hábitos saludables. Exacto. Es como un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que hacemos durante el día y cómo permitimos que nuestro cuerpo se recupere durante la noche. Sí, y creo que la palabra clave aquí es recuperar. El sueño es la manera natural que tiene nuestro cuerpo de repararse. No se trata solo de descansar físicamente, sino también de reponer nuestro equilibrio mental. Me encanta esa perspectiva, Mateo. La idea de que el sueño no solo es descanso, sino reparación. Creo que muchos de nosotros necesitamos recordarlo más a menudo. Definitivamente. Y sabes, Luna, algo que me gustaría dejar claro para nuestros oyentes es que cualquier pequeño cambio que hagan en su rutina para mejorar su descanso ya es un paso adelante. No es necesario buscar la perfección, sino el progreso. Totalmente de acuerdo. Es un mensaje muy positivo para cerrar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Sí, gracias por estar aquí. Espero que estas ideas sean útiles y que todos puedan incorporar algo nuevo para mejorar su bienestar. Nos encantaría saber qué piensan, o si tienen algún consejo más que quieran compartir. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales o dejar un comentario. Así es. Hasta la próxima y recuerden, pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuídense. Y que tengan un excelente descanso. Nos escuchamos pronto. ¡Adiós!